Buen día, mi nombre es Estefanía Magdaleno Salazar, soy estudiante del Centro de Estudios Superiores de Tepeaca de tercer año Grupo C y a continuación les presentaré un pequeño video en donde describo o más bien presento la manera correcta para estudiar los huesos del cráneo, además de algunas características del mismo. También acerca de los dos primeros huesos a estudiar, que son el hueso frontal y el hueso etmoides, y todas sus características en general, como sus caras, bordes y el por qué o cuál es su función de cada uno de ellos. Situado antes de la columna vertebral y de manera superior a todo nuestro cuerpo está el cráneo, y es una estructura ósea que encierra al encéfalo. Su función principal es la de proteger al encéfalo y proveer un sitio de adhesión para los músculos faciales. Para su estudio se toman en cuenta los huesos que lo componen. Estos son 22 sin contar los huesecillos del oído. Todos los huesos del cráneo están unidos por suturas que son un tipo de articulación sólida fibrosa. Ayuda a mantenerlos unidos a todos, a excepción de la mandíbula. Asimismo, el cráneo está dividido en dos partes, el neurocráneo o porción superior, que es la que alberga el encéfalo, y el viscerocráneo o porción inferior, que conforma el esqueleto facial. La porción superior del cráneo o neurocráneo la conforman 8 huesos, que son 2 parietales, 2 temporales, el frontal en la parte anterior, el occipital en la posterior, el etmoides y el esfenoides. Por otro lado, el esqueleto facial o la porción inferior está formado por 14 huesos, de los cuales 6 son pares, 2 maxilares, 2 cigomáticos, 2 nasales, 2 lagrimales, 2 palatinos, 2 cornetes nasales inferiores, el búmer y por último la mandíbula. El hueso frontal es un hueso plano, impar, simétrico, central y mediano. Está ubicado en la parte anterosuperior del cráneo y presenta 2 porciones, una vertical superior en donde podemos encontrar la bóveda craneana y una horizontal inferior en donde encontramos las cavidades orbitarias. Presenta también 3 bordes, un anterior, un posterior y un superior. Y en cuanto a su articulación, está por debajo con el hueso etmoides, nasales, cigomáticos, lagrimales y maxilares. Su función principal es proteger al encéfalo y los órganos de la visión. Para el estudio de cada uno de los elementos del hueso frontal podemos dividirlo en 3 caras o vistas, una vista anterior o exocranial, una vista inferior u órbito-nasal y una vista posterior o endocranial. Para comenzar, podemos describir a la cara anterior o cara exocranial del hueso frontal como convexa, lisa y que está cubierta por la piel y el músculo frontal, y esta presenta los siguientes elementos: la espina nasal del frontal, que se articula con los huesos propios de la nariz, una escotadura nasal del frontal que se articula con los huesos propios de la nariz y la rama ascendente del maxilar, la sutura metópica que se cierra aproximadamente al segundo o tercer año de vida y nos indica que embriológicamente el hueso frontal está formado por 2 piezas óseas. La eminencia frontal media o glabela que se encuentra por encima de la escotadura nasal situada en la línea media. Las eminencias frontales laterales que están por arriba de los arcos superciliares. El arco supraorbitario que forma el reborde óseo superior de la órbita en el que encontramos el agujero supraorbitario. El agujero supraorbitario a veces está presente como escotadura supraorbitaria y da paso a vasos supraorbitarios y al nervio frontal externo. La escotadura frontal, que es inconstante y está situada medial al agujero supraorbitario, da paso al nervio frontal interno y al supratroquear. Los arcos superciliares, que se encuentran por encima de los arcos supraorbitarios. Además de la apófisis orbitaria interna, la apófisis orbitaria externa o cigomática, la cresta lateral del frontal, la carilla temporal del frontal y el canal vascular, que está cerca de la cresta lateral del frontal. Existe un canal vascular inconstante dejado por una rama de la arteria temporal superficial. A continuación está la vista inferior, o también llamada porción orbitonasal. Esta la podemos dividir en 2 partes, la primera que es la porción nasal y la segunda que es la porción orbitaria. En la porción nasal encontramos la escotadura etmoidal,
que tiene forma de U y recibe la cara del hueso etmoides. Con las semiceldillas de los etmoides cierran los laberintos etmoidales. Después tenemos los surcos etmoidales, que son surcos oblicuos que junto a los del etmoides forman los conductos etmoidales anterior y posterior. Después encontramos el borde nasal, que es la rama transversa de la U, la espina nasal, que es una superficie dentada que presenta una saliente sobre el plano mediano y se articula con los huesos nasales del etmoides. Y por último tenemos los orificios de los senos frontales. En cuanto a la porción orbitaria, podemos describirla como dos porciones lisas, triangulares, amplias y cóncavas. A los lados de la porción nasal, que es la pared superior de las cavidades orbitarias, encontramos la fosa de la glándula lagrimal, que es una depresión pequeña anterior y lateral, además de la fosita troclear, que es la excavación ubicada anterior y medialmente. En esta se inserta la polea de reflexión del músculo oblicuo superior del globo ocular. Y para terminar de describir las tres caras del hueso frontal, está la cara endocranial o vista posterior. Esta presenta dos porciones, que la primera es la escama de manera vertical y es cóncava hacia atrás, y la segunda, que es orbitaria, de manera horizontal y es convexa hacia arriba. En la línea mediana se distinguen el surco del seno sagital superior, la cresta frontal, que es la que inserta la hoz del cerebro, el foramen ciego, que está por debajo de la cresta y que por este pasa la prolongación de la hoz del cerebro, y a veces una pequeña vena emisaria que comunica las venas nasales con el seno sagital superior. También encontramos la escotadura etmoidal, las fosas frontales, que son amplias depresiones a ambos lados de la línea mediana y que corresponden a los polos frontales de los hemisferios cerebrales. Y por último, encontramos las eminencias orbitarias, que son convexas hacia arriba. El siguiente hueso a estudiar en relación al estudio de los huesos del cráneo es el hueso etmoides. Se le denomina etmoides o criba porque sus partes constituyentes están acribiladas por agujeros. El hueso etmoides es un hueso neumático, además de ser un hueso impar, central y simétrico. Está situado inferiormente a la porción orbitonasal del hueso frontal, en la porción anterior y media de la base del cráneo. Además, también podemos describirla como que es un hueso que está insertado en la escotadura etmoidal del hueso frontal y ubicado por delante del hueso esfenoides. Está diseñado especialmente para contener las raíces del nervio olfatorio y contribuir con la formación y protección de los espacios aéreos. Para que el estudio de este hueso sea más sencillo, ha sido dividido en tres partes, en una lámina vertical, una lámina horizontal y dos masas laterales. En la lámina vertical podemos observar los siguientes elementos de superior a inferior, iniciando por la lámina perpendicular, después la cresta etmoidal, la lámina crubiforme, la lámina orbital y los laberintos etmoidales. Y por último, este se articula por debajo con el búmer, formando el tabique nasal. Por otro lado, en la lámina horizontal, de igual manera, iniciando de forma superior a inferior, podemos encontrar la crista Galli, el ala de la crista Galli, la lámina cribosa, el laberinto etmoidal, las celdillas etmoidales anteriores, el conducto etmoidal anterior, el meato nasal medio, el meato nasal común, el cornete nasal medio, la apófisis uniforme y la lámina perpendicular. Y por último, en las masas laterales podemos encontrar un conducto que se le denomina conducto etmoidal posterior y este da paso a la arteria y nervio etmoidal. Las masas laterales presentan dos conductos transversales que comunican las fosas orbitarias con las fosas nasales.